Bien, vamos a hablar un poquito del equipo francés, del equipo que el año que viene tiene muchas expectativas con lo que va a ser la nueva era de la Fórmula Uno, los cambios, el nuevo motor y vamos a estar detallando qué hay detrás en esta nota de The Race que habla de cómo el terrible 2025 podría ser beneficioso para Alpine en cuanto a lo que se viene en 2026. Obviamente sabemos que fue la peor temporada del equipo francés en la Fórmula Uno, terminaron últimos, muy lejos de poder luchar por algo, un año no sé si completamente tirado a la basura, pero un año que era, sí, totalmente de transición, en el que se desarrolló poco y nada de la 525, un coche muy complejo, muy complicado en cuanto a su manejo, en cuanto a los dolores de cabeza que le ha dado tanto a los pilotos como al equipo, pero que para 2026 ya estaban todos los recursos puestos desde temprano. Y vamos a estar analizando, como dijimos en esta nota en The Race, en la que explica un poquito cómo este fracaso que fue 2025 podría jugar de manera a favor para 2026, ya que, como dice acá, existe la posibilidad que en los últimos años, debido a las pobres actuaciones de su liderazgo, todo lo que pasó, ida y vuelta, puertas giratorias como dicen acá, muchos cambios de conducción, recordemos que Flavio Briatore ha tomado los mandos y ha sido quien ha tomado la decisión de cambiar las unidades de potencia. Recordemos que Renault, las unidades de potencia de Alpine, estaba trabajando en motores para 2026, pero llegó Flavio Briatore, cerró el programa de motores y cambiaron para Mercedes para la próxima temporada, para la nueva era, en lo que sin duda fue una decisión bastante brutal o bastante exigente, ¿no? Que era cerrar todos los puestos de Virilla-Tillon, donde se desarrollaba la unidad de potencia Renault. Bueno, el lado positivo a lo que fue el último año, como dice acá, son el tema de que salir último te puede favorecer para a la hora de desarrollar el coche, a la hora de tener más recursos, ¿no? Y esto se debe a que, como dice, apostó todo para 2026 y para entender esta verdadera lógica es necesario mirar a 2024, dice, donde el auto fue un desastre. Recuerdo que el auto este de 2024 había sido desarrollado por David Sánchez, el A524, y que tras el primer Gran Premio, tras el Gran Premio de Bahrein, fue echado del equipo. Esa era la situación real del equipo Alpine. No, no era David Sánchez, sino era Hartmann quien estaba a cargo del coche de la temporada justamente 2024, ¿no? Que había desarrollado ese coche con esa nueva suspensión, todos esos cambios que habían hecho y tras, bueno, como dijimos, unos años, perdón, una carrera, ya estaba afuera, ¿no? Había tenido algunos años dentro de Alpine Hartmann y, bueno, tras ese desastre que era el coche que había iniciado la temporada pasada, lo echaron, ¿no? Y acá dice que al analizar el 2024 y algunas de nuestras principales limitaciones con el auto también iban a estar en 25, fue lo que dijo Sánchez, quien fue quien llegó después para reemplazar a Hartmann. Por eso me confundí ahí un poquito, pero era él quien se había encargado de solucionar más o menos los problemas de la 524 y ya enfocarse en el coche de 2026. La verdad que cosas que pasan en Alpine solamente, ¿no? Sabíamos que ambos extremos del coche, la suspensión delantera y trasera no estaban en muy buen estado, así que lo ideal la tendríamos que haber modernizado, gastado muchos recursos, pero eso iba a afectar, como dice acá, al trabajo del coche de 2026. El A525 parecía prometedor y un potencial líder de la zona media en las pruebas de Bahrein, pero fue engañoso, ¿no? A ver, de hecho, como estamos viendo acá, fue muy bien en los test de pretemporada y el único gran premio en el que tuvieron un gran resultado fue en donde se hicieron los test de pretemporada. Entonces, como dice acá, la pista aprovechaba la fortaleza del coche y ocultaba las debilidades. Fue un gran resultado de Gasly, pero después en el resto del año fueron un desastre. Creo que, bueno, cuando hicimos las predicciones, mucho nos guiamos por lo que habíamos visto en Bahrein, donde iba bien el coche, y después resulta que fue el único gran premio en el que fue bien. Bueno, algo, bueno, característico de un equipo como Alpine o un equipo como Ferrari, como quieran decirlo, ¿no? Estos problemas se evidenciaron en otros lugares, ¿no? Tampoco la unidad de potencia favoreció con ese déficit de 20 caballos que tenía, que es lo que llevaba a descargar el coche iba más suelto atrás, desgastaba más neumático y eso en ritmo de carrera lo terminaban sufriendo muchísimo, ¿no? Bueno, lo que dijo Sánchez es que la estrategia en 2025 era básicamente invertir lo máximo posible, lo antes posible en el coche 2026, porque para intentar dar ese paso adelante y erradicar muchas limitaciones fundamentales llevan tiempo de desarrollar, teníamos que empezar pronto y empezar muy temprano, ¿no? Y acá dice, la estrategia para el lanzamiento del coche fue crear un paquete aerodinámico listo y nos quedamos ahí. Esto significa que para mediados, finales de enero, todo estaba listo para trabajar en 2026. O sea, es un equipo que lleva trabajando
un año. Ya es el equipo que más lleva trabajando en el coche de la temporada 2026. También debido a que tenían bastante tiempo de trabajo. Habían terminado sexto el 2024, que daba un buen tiempo de trabajo. Pero ya cuando se actualizó eso a mitad de la temporada 2025, recordemos que el tiempo de CFD y túnel de viento a la hora de trabajar se actualiza cada 6 meses la tabla y entonces se reorganiza y ya para los siguientes 6 meses ya tenés más tiempo, ¿no? Y justamente Alpine a mitad de temporada estaba último, entonces ya tenía mucho más tiempo de trabajo en CFD y túnel de viento que sus demás rivales y ya tenía los recursos disponibles también, ¿no? En las primeras carreras era bastante evidente que la parrilla estaba muy reñida, mucho más de lo esperado. Era una realidad, ¿no? Ha habido una convergencia en cuanto a la dinámica. Muchos equipos clientes contaban con sistemas de subvención y otras piezas de los socios técnicos, ¿no? Como heredaban, que trabajaban, ¿no? Aston Martin de Mercedes, Haas de Ferrari, ¿no? Por lo que los coches estaban muy, muy cerca. Aunque Haas no había tomado la suspensión delantera de Ferrari que habían optado para esta temporada. Estábamos un poco retrasados en la unidad de potencia y eso cuando tenés un déficit de 2 décimas ya solo la unidad de potencia en una, bueno, zona media tan pareja en la que hemos visto clasificación en la que tenemos 15 autos en medio segundo, es una diferencia y un déficit mortal, ¿no? No hemos encontrado ni más ni menos de lo esperado, ni con el coche, ni con el paquete de mejoras. Sabíamos que era lo que íbamos a conseguir y nos da esperanza de que lo que hagamos el próximo año para mejorar la limitación restante nos dé buenos resultados. Es lo que dice Sánchez, que recordemos, como dijimos, va a tener el equipo Alpine una unidad de potencia en Mercedes, lo cual se espera sea una de las unidades a batir, ¿no? Sabemos que hay mucha polémica con lo que ha pasado últimamente con los motores Mercedes, pero se espera que tengan un buen rendimiento. Cuando veo a Haas, que ha hecho un gran trabajo este año poniendo una nueva mejora en el coche en Austin, pienso, vaya, eso los hace subir, dijo Nielsen, quien es el director, recordemos, pero la sensación cálida de eso significa que no han tenido el auto de 2026 en el túnel. Y eso me da confianza de que deberíamos ser competitivos con ellos el año que viene, por suerte por delante de ellos, con suerte por delante de ellos, perdón, porque hemos hecho el cambio, bueno, temprano, ¿no? A ver, como dice Nielsen, el equipo que más temprano estuvo con el coche 2026 en el túnel de viento era el equipo Alpine. Y acá lo que decíamos, ¿no? Las pruebas de túnel de CFD y túnel de viento son limitadas. Alpine tuvo más que muchos rivales en 2025 gracias al sexto puesto durante la primera mitad del año, antes de optar al máximo al quedar último en el campeonato a mitad de temporada. Prácticamente el que tiene la misma cantidad de trabajo en el túnel de viento que Alpine es Cadillac, que decíamos que iba a tener una ventaja. Bueno, cuando se confirmó que iba a ingresar, le daban las mismas horas en CFD y túnel de viento que el último equipo, entonces tenía el mismo porcentaje. Pero es una ventaja tremenda que puede tener el equipo Alpine de cara a la próxima temporada. Sin duda, dice acá, Alpine acertó con su estrategia para 2026 e incluso los equipos rivales se desarrollaron más en 2025, habrían dedicado la mayor parte de recursos al desarrollo del coche del año que viene. Sin embargo, esto ha creado una oportunidad para Alpine. La pregunta ahora que el equipo debe responder es si realmente van a aprovechar esos recursos, ¿no? Si realmente es capaz de aprovechar esa ventaja que tenían, esa nueva unidad de potencia, y en 2026 poder tener un coche competitivo. Que Flavio Briatore primero había hablado de luchar por podios, de estar ahí arriba, peleando por cosas importantes. Después como que fue un poquito para atrás y dijo, bueno, que apuntan a liderar la zona media, estar en la quinta, sexta posición. Ese es el objetivo de Alpine para esta temporada, teniendo en cuenta de que si el motor Mercedes es el mejor, ya de entrada tienen una gran ventaja, ¿no? Y veremos el tema del desarrollo aerodinámico del coche del equipo de Enstone. Así que sin dudas una buena noticia, una buena estrategia, pero esto hay que plasmarlo en pista por parte del equipo francés y esperemos así sea porque vienen de su peor temporada. Cierro por acá con este análisis, dejadme en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.